Bueno, bienvenidas, bienvenidos, un gusto encontrarlos. Un gusto encontrarlos y con ganas de compartir con ustedes el proceso y algunos resultados de la investigación que venimos haciendo entre el equipo de matemática y el equipo de ciencias sociales, que nos ha tenido entusiasmados durante 2 años y nos sigue entusiasmando, así que esperamos que podamos entablar un buen diálogo, ¿no? Un diálogo con ustedes en relación a estas cuestiones que vamos a plantear. La presentación que vamos a hacer refiere a una investigación que hicimos en el marco de la programación científica de UNIPE 22-23, y esta investigación estuvo a cargo de los equipos de matemática y ciencias sociales, que voy a pasar a nombrar. Patricia Sadowski y yo coordinamos la tarea, y el equipo de investigación está formado por Vanessa Barrios, Guadalupe Maldonado, Martín Vera, Mónica Becerril y Patricia García, que están aquí. El equipo de investigación de ciencias sociales está compuesto por Mariana Ladowski, por Gabriela Lamelas, por Alejandro Vergara, por Giselle Lepore y por Jaime Piracón. Somos muchas personas, y una de las cuestiones interesantes y diría, más interesantes no, una de las buenas cosas que pasaron fue que estos grupos de personas que no habíamos interactuado intensamente hasta el momento, bueno, tuvimos la oportunidad de intercambiar y de discutir y de conocernos desde el punto de vista de nuestras profesiones, nuestras miradas profesionales, y esto ha sido una cosa muy estimulante para todos nosotros. La investigación que nosotros hicimos tiene que ver con tomar como objeto de trabajo 2 licenciaturas que se dieron entre 2021 y 2024, una en enseñanza de las matemáticas para el nivel primario, la otra en la enseñanza de las ciencias sociales para el nivel primario. Nuestro propósito, en términos de qué es lo que queríamos mirar, fue estudiar las transformaciones en las perspectivas de la enseñanza de los colegas que participaban, pensando en que se trataba de áreas específicas del conocimiento de la escuela primaria, o sea, focalizando la mirada en que eran áreas específicas y que nuestro objetivo era problematizar la enseñanza de esas áreas. Nuestro foco estaba puesto en tratar de entender cuáles eran las transformaciones que se iban produciendo a lo largo del proceso, y de alguna manera también cómo esas transformaciones o cómo este proceso de estar transitando la licenciatura rebotaba, hacía pie en las formas en que las y los colegas se pensaban en sus escenarios laborales. O sea, también el asunto de las prácticas estuvo ahí muy presente. Nosotros en esta conversación decidimos que vamos a centrar lo que vamos a ofrecer en algunos asuntos que tienen que ver con la investigación. Y vamos a organizarnos así. Vamos a contextualizar en primer lugar, Patricia y yo, asuntos generales en relación con la investigación. Después los equipos de sociales y de matemática van a exponer algún caso, algún recorte que tiene que ver con el trabajo de campo y con lo que sale del trabajo de campo, que nuestra intención es que nos permita a todos hacer carne o tratar de darle especificidad y densidad a partir de estos relatos a las cuestiones que estamos postulando de manera, si quieren, general. Y luego, bueno, vamos a abrir a intercambios entre nosotros y después vamos a ir hilando algunas conclusiones en función de los comentarios que ustedes tengan y algunos subrayados que como equipo nos
pretendemos hacer. Nos pareció interesante empezar citando dos cosas que expresan las evaluaciones que se hicieron de este proyecto. En el sentido que nos resultaron, a ver, es como mirarse en un espejo, ¿no? Nos resultaron reflejos interesantes en relación a aquello que nosotros mismos nos habíamos propuesto en la investigación. Una de las evaluaciones a propósito de que intentaba explicar una palabra que tenía que ver con, que describía que el proyecto era un proyecto singular, y cuando intentaba explicar en qué consistía la singularidad del proyecto, esta evaluación decía, señalaba dos rasgos. La focalización simultánea, estoy leyendo textualmente, la focalización simultánea en dos áreas curriculares diferentes, el abordaje de dimensiones de análisis transversales a las dos áreas y al mismo tiempo la producción de resultados específicos que guardan la identidad de cada campo. Este modo de describir lo que hicimos, que como verán está pivoteando sobre la especificidad, la singularidad y la transversalidad, nos parece que lee bien lo que fueron nuestros propósitos en la investigación y se corresponde con nuestras intenciones en la investigación. Y quizás también pensaba, le pone alguna palabra al título de esta charla, ¿no? Tan cerca y tan lejos. Bueno, tan cerca y tan lejos, ahí me parece que hay un hilito también para recoger de lo cerca y lo lejos. Cuando pensamos en las dimensiones transversales que tuvo para nosotras esta investigación, podríamos anticipar que hay un rasgo que tiene que ver con cómo cambia a lo largo del proceso el modo en que las docentes, los docentes, que son en algunos casos de primaria y en otros casos también de formación docente, se miran en sus funciones, se miran en sus prácticas y en ese mirar se van tomando asuntos que a lo largo de las carreras se van ofreciendo. Entonces, ese mirarse construido sobre la base de algo que parece un cierto diálogo, un cierto entrar en contacto con las cuestiones que la licenciatura ofrece, los marcos conceptuales, las lecturas, etc. Esto se liga con algo que vamos a desarrollar más adelante, que es el hecho de que la licenciatura parece haber ayudado a construir una posición investigativa, ¿sí? Como, bueno, esa posición investigativa que las y los colegas mencionan y repiten, fue una intención y se fue tomando forma a lo largo del tiempo de trabajo. Y el segundo asunto que señala también la evaluación y que nos alegra que hayamos sido claros en mencionarlo, es cómo, de qué manera el proyecto, el desarrollo del proyecto, interpeló nuestra ubicación como formadores. Algo que vamos a ir desarrollando no estuvo así enunciado y tan claro al comienzo de la investigación. Pero fue tomando forma y se transformó en uno de los asuntos sobre los cuales discutimos mucho y sobre los cuales encontramos elementos que podían pensarse para esta formación y para otras, ¿no? O sea, ¿de qué manera nosotras como formadores entrábamos en un diálogo colaborativo con las colegas, con los colegas, en donde había una cuestión que no era solamente nuestro posicionamiento frente a los asuntos que nosotros estábamos
que se estaban discutiendo, sino que había la posibilidad de interpretar las cosas no solamente, no en función de la distancia ideal, de la distancia debida con nuestros posicionamientos en relación a los asuntos didácticos. O sea, tratar de entender lo que la gente decía como proceso, más allá de un cierto deber ser, digamos. Bueno, esto fue un proceso para nosotros muy rico. Seguramente pudimos escucharlo porque algo de esto veníamos rumiando todos en nuestra historia como formadores. Yo creo que si no hubiéramos estado con esto flotando, probablemente esto no hubiera cuajado en un tipo de formulación como el que logramos armar a lo largo de la licenciatura. Nos sorprendieron algunas cosas, pero no tanto. O sea, no era que las cosas que pasaban no tenían nada que ver con preguntas y con asuntos con las que ya habíamos tenido algunas experiencias. Lo que pasó en la formación es que nos ayudó a ponerle palabras y a sistematizar de alguna manera. Entonces, Patri, ¿seguís con la breve presentación? Yo no sé, ¿sí? Dale. Bueno, continúo hilando, saludamos a todas y a todas y reafirmamos el interés del diálogo. Esta carrera, o sea, está bueno que tengan una idea de cómo era la estructura. Era una formación virtual que duró 2 años y un cuatrimestre, no sé, donde participaban docentes de distintos lugares del país, como ocurre en las formaciones virtuales. Con encuentros, era virtual, con encuentros sincrónicos y con un aula virtual, digamos, pero había momentos bastantes de interacción sostenida, sincrónica con las y los cursantes. Y la estructura de la carrera, que vino planteada, nosotros después le fuimos dando forma, pero vino planteada en un formato, intentó articular 3 dimensiones que no siempre se logra que articulen, están presentes, pero no siempre articulan entre sí en las instancias de formación, que es la problematización de ciertos objetos de enseñanza, la problematización de la enseñanza de esos objetos y las prácticas con referencia a la experiencia de las y los cursantes. Digamos, acá hay un problema, que siempre es un problema y lo seguirá siendo, que es la relación entre las contextualizaciones didácticas y los saberes que se pretenden transmitir, y las formas de pensar y producir y de representar, etcétera, etcétera. Bueno, de alguna manera se intentó que ese espacio donde el asunto eran las prácticas, que esos espacios se llamaban en la carrera talleres de investigación, y ahí, digamos, en la enunciación ya está presente esta intención investigativa, en el sentido de poner a los docentes en una situación analítica donde ellos se reconocieran indagando y produciendo nuevas ideas, ¿no es cierto? Y ahí, digamos, un poco el intento fue, por eso hablamos de que hubo un intento de articular estas tres clases de seminarios, porque se esperó que se trabajó para que las ideas trabajadas en los seminarios de problematización de los objetos y de la enseñanza fueran referencia para esos talleres de investigación, donde en las distintas formaciones hicimos diferentes cosas. Eso ahora lo van a relatar los compañeros, pero donde sí estaba presente este trabajo analítico sobre las prácticas, a raíz de distintas cuestiones.
Cuando nosotros tuvimos que hacer el informe de esta investigación, tuvimos que presentar el informe final, lo organizamos en 3 dimensiones, ¿no? Que, digamos, reconocíamos que había 3 dimensiones que confluían en el sentido que las y los docentes atribuyeron la formación. En esta perspectiva que planteaba Analía, que nuestra búsqueda es qué es lo que ellos y ellas, las y los cursantes, van reconociendo como transformaciones, ¿no? Y estos ejes, el trabajo analítico realizado en el marco de los talleres, a raíz de eso, el encontrarse con otro modo de ser maestro o formador, formadora, digamos, porque ahí nosotros reconocemos en ese trabajo analítico un espacio importante para ese encuentro con otro modo de ser maestra, maestro, formador, formadora. Y otro eje muy importante es la colaboración entre las y los cursantes, ¿no? Eran personas, como dijimos, de distintos lugares del país, y ahí ellos y ellas señalan 2 cosas. Por un lado, el trabajo colaborativo entre ellos para esos espacios de análisis que siempre fueron compartidos. Hay una gran valorización de ese espacio de intercambio con las y los colegas, pero también el encuentro con otras realidades he señalado, ¿no? Como una experiencia importante donde ellos pueden apreciar, digamos, lo situacional, las diferencias que plantean los contextos particulares, pero también los puntos de contacto, las convergencias, ¿no? O sea, esta cuestión es señalada por las y los cursantes, o por muchos y muchas cursantes, como un aspecto muy valorado de esta formación. Un poco ahora las y los compañeros de matemática y sociales van a desarrollar, pero digamos, algo dijo Analía, nosotros leímos esta formación en términos de lo que las y los docentes reconocían como transformaciones propias, ¿no? O sea, y que lo fueron expresando a lo largo del desarrollo, ¿no? Cuando uno pregunta qué estás aprendiendo o qué aprendiste, bueno, ellos reconocían ciertas cosas que en principio están separadas de lo que nosotros queríamos que reconocieran. Esta separación que la marcó Analía, probablemente la vayamos señalando en varios momentos, porque para nosotros fue bastante importante, impactante e interesante desde la posición de formadores, ¿no? O sea, hay, digamos, hay un trabajo analítico sobre la práctica, pero hay una intención de sostener el análisis en los distintos grupos, de esto van a hablar Guada, Martín y Vane, hasta que se llegue a producciones que conforman tanto a las y los cursantes como al formador, que los está ayudando en ese trabajo analítico, ¿no? Esto es algo bastante, creemos nosotros que es bastante importante en ese reconocimiento de las y los docentes a esta formación, que es el haber podido sostener una interacción en el tiempo. Los trabajos tuvieron muchas versiones, como también van a contar Vale, Guada y Martín, y probablemente Jaime también. Y las intervenciones de los formadores a lo largo del tiempo, digamos, fue modificándose la interpretación, ¿no? De eso, porque en un primer momento las y los cursantes entendían que una intervención era una corrección, ¿no? Algo que estaba mal o que había que cambiar necesariamente. Y con el tiempo se fue logrando que interpretaran que la intervención, el comentario, es una invitación a profundizar, a ampliar, a modificar, a seguir pensando. Obviamente el hecho de que era con 2 años y medio y la sala media, los antes favorecieron esta posibilidad de interacción sostenida, ¿no?
Y hay algo que es muchos y muchas dijeron al terminar la cursada, y es que los sorprendió respecto de las expectativas que tenían, ¿no? Una frase que la sintetizo, no es tal cual, pero que con sus más y sus menos se repitió en ambas carreras, fue: veníamos a buscar recursos, actividades, y nos formaron como investigadores. Con casi las mismas palabras esto aparece bastante y es un impacto para nosotros. Y acá es interesante aclarar que qué quiere decir que un docente se ve a sí mismo como investigador. No es algo que definimos nosotros, digamos, ¿cierto? A priori. Es decir, hay búsquedas, hay una posición intelectual, hay una posición productiva que hace que se vean a sí mismos como investigadores. Esto no refiere a un formato predeterminado y a unas tareas predeterminadas, ¿no? Para nosotros esto fue bastante interesante, un cambio en las expectativas positivo, digamos, que podría haber sido, ¿no? Vinimos a buscar esto y no encontramos esto, encontramos algo que nos resultó más gratificante de lo que veníamos a buscar. Bueno, yo le paso la palabra a Martín, creo que el orden es Vane Martín Guada, ¿no? Que ellos nos van a profundizar, como dijo Analía, en el trabajo con un trabajo final integrador de uno de los grupos de la licenciatura. Yo no conté qué es el trabajo final integrador, ¿lo cuentan ustedes? Bien, ahí contamos un poco. Bueno. Buenas tardes a todos, a todas. Como les dijo Patricia recién, nosotros hicimos, como ejemplo de estas transformaciones, hicimos un recorte para contarles hoy brevemente sobre el recorrido de un grupo de maestras en la elaboración de su trabajo final integrador. Es un trabajo que consiste básicamente en la elaboración de alguna o algunas preguntas de enseñanza que luego van a ser exploradas a la clase de la escuela primaria y en el análisis posterior de lo que sucede en el aula. La planificación consiste en la identificación de las cuestiones que se quieren ir a indagar y una cierta anticipación del desarrollo en el aula en términos de los conocimientos que los alumnos van a poner en juego. Se pretende que esta planificación, por supuesto que estas anticipaciones vayan recogiendo cuestiones matemático-didácticas que se han discutido a lo largo de toda la carrera. El trabajo final integrador es el último seminario de la carrera, sumado por supuesto a su experiencia como docentes. En esta etapa, en esta primera etapa de la elaboración del TFI, que es la planificación, los formadores, el formador, la formadora, los formadores esperan que los cursantes puedan profundizar un poco el lazo entre las ideas que pueden poner en juego los alumnos cuando resuelven los problemas que ellos van a proponer, pero también las interacciones que se pueden generar sobre la base de esas ideas, de cara al propósito de enseñanza y a la pregunta de indagación que se han planteado. Este grupo que nosotros seguimos, después del TFI culmina en un trabajo escrito que tiene muchas versiones, en el cual los docentes van interactuando con el formador. Este grupo de maestras organizó la exploración preguntándose por las relaciones entre las clasificaciones de triángulos y la identificación de las propiedades de esa figura. Ellos eran claros al decir que aspiraban a que en el aula los chicos desplegaran algún tipo de trabajo argumentativo en el que pudieran vincular propiedades y clasificación de los triángulos. Aunque sucedía en la medida que nosotros analizábamos sus diferentes versiones, que para nosotros esos propósitos que ellos tenían no iban acompañados de una anticipación del trabajo intelectual que los chicos podrían realizar para alcanzar esos propósitos.
Ellos decidieron llevar al aula 2 problemas. Uno de ellos fue extraído de un material escrito en el año 1998 por docentes de la carrera, un material de hace muchos años que, por supuesto, que cuando fue escrito está mucho menos conceptualizado desde el marco didáctico que se sostiene en la carrera, la función del docente en la interacción de los alumnos con los problemas propuestos. El segundo problema lo habían abordado ellas en un seminario de geometría y bueno, lo habían considerado potente para trabajar en el aula de la escuela primaria. ¿Por qué destacamos esto? Porque nosotros veíamos que en los primeros borradores de TFI, de trabajo final, las maestras parecían atribuir al problema extraído de ese documento una cierta garantía de eficacia, como si fuese que los chicos, solo por resolver ese problema, se iban a generar en el aula las relaciones matemáticas que ya se esperaban, sin anticipar cuál era su rol docente, el rol de las intervenciones en ese trabajo. Nosotros interpretamos que eso tiene que ver, esa garantía de eficacia tiene que ver con el hecho de que los autores de esos materiales fueran profesores de la carrera y además, bueno, referentes de cierta perspectiva didáctica. Por otro lado, veíamos que estas maestras se habían quedado, por lo que escribían, impactadas por el trabajo que se les había propuesto en el seminario de geometría, y ellas querían llevar al aula una secuencia que levantara ciertos rasgos de ese trabajo que se les había propuesto a ellas, que ellas consideraban valiosos. Ellas escriben una frase que para nosotras fue muy interesante, que dice que nos involucramos en un tipo de trabajo geométrico que no habíamos experimentado antes, en el que se jugaban construcciones y argumentaciones a partir de las propiedades. Desde nuestra experiencia pensamos que en la escuela no se trabaja de esa manera. En este sentido, consideramos la necesidad de resignificar ciertas propuestas de enseñanza de la geometría. Hay una experiencia propia que ellas valoran, una experiencia propia de trabajo matemático, geométrico en este caso, que ellas valoran lo valoran para llevar al aula. Sin embargo, pese a esta intención, veíamos lo difícil que les resultó pasar de la experiencia como alumnas de la licenciatura a una propuesta concreta al aula que tuviera en cuenta esos rasgos que ellas valoraban. Fuimos viendo en las diferentes versiones del TFI que ese pasaje de la experiencia a la incorporación a su trabajo en el aula fue requiriendo no solamente de muchas interacciones con el formador, sino de diversas interacciones con el formador, de diferentes naturalezas, ya sea a partir de comentarios escritos. Había muchos, ellos iban entregando versiones, llegaron a 11 versiones, en los que había intercambios de modo escrito y después, bueno, sumado a algunos encuentros que, bueno, en este caso eran virtuales, eran conversaciones a través de Meet, y nosotros veíamos que las intervenciones del formador giraban en torno a dos cuestiones centrales. Por un lado, buscaban que este grupo de maestras puedan anticipar las relaciones que permitirían vincular las situaciones problemáticas que proponían a los alumnos con las conceptualizaciones que esperaban alcanzar con los chicos, con estos nenes de la escuela primaria. Y por otro lado, las intervenciones tenían la intención de que puedan precisar esa pregunta de indagación y que la puedan ligar con la propuesta que llevan al aula, el vínculo que hay entre lo que quiero indagar y eso que propongo en el aula para indagar eso. Para nosotros fue impactante el hecho de la limitación, no la limitación, sino el límite de las intervenciones del formador. Veíamos que la posibilidad de que los maestros puedan alcanzar esas anticipaciones que espera el formador antes de la experiencia, encontró un límite. En un momento, este grupo de maestras, después de varias idas y vueltas respecto de la planificación y varias intervenciones del formador, donde había una cierta
había algo que esperaba el formador que no estaba sucediendo, las maestras, como un poco en tono de cansancio, dijeron, bueno, ¿podemos ir al aula y probar qué pasa? Lo que nos dejó ver a nosotros la necesidad de ellas de hacer intervenir la experiencia para que pueda avanzar la comprensión de las relaciones a las que aspiraba el formador, sobre las que el formador insistía con sus comentarios. La anticipación a la que aspira el formador en esta etapa tiene la intención de que los maestros puedan establecer un lazo entre lo que ellas van a indagar, lo que esperan que los alumnos resuelvan, y aquellas ideas, aquello que ellos van a enseñar al aula. Ahora, esas conceptualizaciones no siempre se alcanzan a reconocer, esa intención no se alcanza a reconocer previo a la experiencia en el aula. Fue para nosotros en esta primera etapa, que nosotros cuando escribíamos la llamamos el antes, de este proceso de elaboración del TFI, fue la implementación del trabajo en la sala de clase lo que les permitió a las maestras revisar conceptualmente las anticipaciones que habían hecho. Martín les va a contar un poco cómo fue esa puesta en aula de esta planificación. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Continuando con esto que decía Vanessa, ¿no? Que lo hemos llamado el antes, ¿sí? Yo voy a presentar lo que sería el durante, ¿sí? Durante lo consideramos, abarca el momento de implementación de la planificación que contaba Vanessa, donde vamos a ver que se produce un desajuste, vamos a llamar, entre lo que las maestras habían anticipado, ¿no? Este valor que ellas le daban al problema, que con solo la realización los chicos iban a aprender, y el durante ocupa también el primer análisis que ellas hacen de este desajuste entre lo anticipado y lo realizado por los chicos. Vamos a tomar un episodio de lo que ellas llevan al aula, ¿no? Los chicos resuelven este problema. Lo voy a explicar muy rápido con la producción de uno de los chicos, ¿no? Les pedían que tracen un segmento AB y luego una circunferencia con centro en A que pase por B y una circunferencia con centro en B que pase por A. Luego tenían que marcar un punto de intersección, unir los tres puntos y les preguntaban qué tipo de triángulo se forma, y ahí las docentes esperaban que los chicos respondan que era un triángulo equilátero, que sus tres lados son iguales, por el hecho de que todos los lados del triángulo son radios de circunferencias iguales. Y además le preguntaban cómo eran los ángulos de este triángulo y por qué eran así, pero no explicitaban cómo podían hacer los chicos para deducir esta característica de los ángulos de este triángulo, ¿sí? Vamos a ver ahora un intercambio que hay entre la docente y un grupo de estudiantes acerca de las características de este triángulo, ¿sí? Este grupo escribe en su hoja esto que dice acá abajo: descubrimos que es equilátero porque lo medimos con regla y se formó un triángulo acutángulo, ¿sí? Es decir, mientras las docentes esperaban que los chicos deduzcan que era un triángulo equilátero a partir de su construcción, ellos lo que hicieron fue agarrar la regla y medir que los tres lados medían 5 centímetros, entonces era equilátero, ¿sí? Acá se da un primer desajuste que rompe con la expectativa de las docentes, pero igualmente la docente profundiza un poco con una pregunta y les dice a los chicos, ¿no? A este mismo grupo, y si no lo medían con regla, ¿se podían dar cuenta si tenía los tres lados iguales? Y una alumna le dice que sí, porque el radio de la circunferencia era de 5 centímetros. La maestra le pide que le explique y le dice, y Marjorie nuevamente dice, descubrimos que el radio coincide con el lado del triángulo. El radio es del centro hasta el borde. La maestra le pide que lo señale y ella muestra con el dedo, con el lápiz, que los tres lados de la circunferencia son que los tres lados del triángulo, perdón, son radios de
la circunferencia. Es decir, que los chicos como conceptualmente alcanzaron la idea que las maestras querían que se diera con este problema, ¿no? Pero no fue en el primer momento que esto ocurre, sino que hizo falta una nueva pregunta. En su análisis de la puesta en aula, este grupo de docentes atribuye lo ocurrido a decir que fue una pregunta cerrada la que les dieron a los chicos, ¿sí? Es decir, que la pregunta no era propicia para que los chicos intentaran deducir a partir de la construcción y no a partir de la medición empírica. Tampoco en su análisis indaga mucho acerca de si para los chicos hay una jerarquía entre deducir a partir de la construcción o la medición empírica, ¿sí? Sobre la pregunta de los ángulos, lo que ocurre, esto es un fragmento de la clase con otro grupo, que dice, también dijimos que es acutángulo, hablando del triángulo, porque sus 3 ángulos son agudos. Y la maestra les dice, ¿se acuerdan cómo eran esos ángulos? ¿Qué propiedad tenían que cumplir? Probablemente haciendo referencia a esta propiedad de la suma de los ángulos del triángulo tiene que medir 180 grados, ¿no? Pero los alumnos les responden que no podía haber 2 ángulos mayores de 90 grados. La maestra insiste un poco, ¿se acuerdan qué pasaban con los ángulos de un triángulo? Y le contestan, no me acuerdo bien, pero en un triángulo no puede haber un triángulo recto, un ángulo recto y un ángulo obtuso. ¿Por qué? Porque los lados nunca se tocarían. Es decir, en este caso, los alumnos responden a partir de características generales de todos los triángulos, pero que no son suficientes para argumentar que este triángulo es acutángulo, ¿no? Es decir, ellos no dicen por qué este triángulo no tiene un ángulo recto o un ángulo obtuso. En un primer momento, las docentes que están haciendo el TFI en su primer análisis no reparan mucho en este desajuste sobre los ángulos, pero con el trabajo de escritura, las interacciones con la formadora y las sucesivas revisiones van a ir profundizando este análisis, como les va a contar ahora Guadalupe en lo que sería el después. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, en este trabajo nosotros nos referimos al después como la etapa de escritura del trabajo final y la interacción que se da con la docente formadora en este proceso de escribir. Como mencionó Patricia al principio, hubo muchas versiones antes de llegar a un documento final. En estas 11 versiones que hubo, la docente formadora realizaba comentarios al margen del documento para invitar a repensar lo escrito y volver sobre la práctica de lo que había sucedido en el aula. Esta manera o este rol que tenían los comentarios para la formadora no fue tomado de inmediato por el grupo de maestras que escribieron el trabajo, sino que requirió de varias versiones y un cambio en la posición de ellas, ¿no? Unos comentarios que no eran para responder de manera directa, sino que las invitaba a pensar, ¿sí? Tomarse los comentarios de otra manera y volver sobre sus escritos y sobre lo que había ocurrido, la llevó también a una nueva interpretación entre este desajuste que había entre lo anticipado y lo sucedido que mencionaba Martín. Perdón, no sé, se escucha como mucho ruido, ¿no? Si alguien puede silenciar el micrófono, no sé si... Bueno. Ahí está mejor. Bueno, este proceso de tomarse los comentarios de otra manera significó para ellas un tránsito para pasar de una posición de alumnas que escribían un trabajo a autoras. Esto lo vemos en distintos aspectos de este trabajo. En las primeras versiones, por ejemplo, se aludía a términos sin necesidad de explicitar a qué se estaban refiriendo.
a veces términos que tenían una connotación negativa, pero para la formadora cuando lo leía no era así. Y bueno, a lo largo de las versiones pudieron empezar a tomar en cuenta a un lector, tener en cuenta que estaban dirigiendo a un público y que tienen que definir desde dónde hablan. Y bueno, desde nuestro punto de vista ese es un logro desde la formación, tomar una posición de autoras. En la versión final del trabajo, cuando tienen que hacer una interpretación nueva sobre el desajuste entre lo anticipado y lo sucedido, la que mencionaba Martín antes de la pregunta cerrada, bueno, luego de varias versiones esto cambia, ¿no? Hablando de por qué Marjorie dice que los lados miden 5 centímetros y que no da una explicación de por qué los otros deben medir lo mismo, ellas escriben, esto tiene que ver con que muchas veces los maestros tenemos ideas en nuestras cabezas e inmediatamente le atribuimos esas ideas a los niños y nos olvidamos de chequear que eso sea así. Lo mencionan como algo general que le ocurre a los maestros, también pensamos como algo que reconocen que les ocurre a ellas, ¿no? En esta situación. Y en una entrevista que hicimos con este grupo, ellas también mencionan que hay que saber mirar lo que explican los alumnos. Hay cosas que pensamos que no pasaron como pensamos. Creemos que entonces interpretamos de esto que surge una idea didáctica nueva para el grupo de docentes que dan cuenta ahora que para que los chicos produzcan una argumentación tienen que ir a buscarla y se requiere una intervención docente. Y toman conciencia de esos materiales que habían elegido, no agotan todo, que hay que pensar también cómo se va a intervenir y qué pueden pensar los chicos sobre ese problema. Toman conciencia de que algo que para ellas era obvio, no lo es obvio para los chicos, y este aprendizaje nuevo es producto de haber vuelto sobre la clase dada, de haber pasado por ese proceso de escritura y de haber confrontado lo anticipado con lo sucedido en esta escritura del trabajo final. Bueno, gracias, grupo de matemática. Pasamos ahora a la exposición del grupo de sociales, ¿les parece? Y después abrimos a la conversación. Dale, perfecto, Patricia. Bueno, lo presentamos a Jaime entonces. No. Que toma la palabra. Sí, genial. Bueno, hola a todos y todas, a quienes están acá y a quienes nos saludan desde el futuro, porque como saben, estos eventos de la Semana UNIPE están siendo grabados y van a ser colgados con posterioridad en YouTube. De hecho, voy a aprovechar para pasarles un evento que hicimos con el equipo de Ciencias Sociales en el que desplegamos algunas cuestiones en relación a lo que pasaba en uno de los espacios de formación dentro de la licenciatura, que digamos permite hacer un zoom mayor y quizás en relación con lo que acaba de presentar el equipo de matemática. Esa charla fue dictada en la anterior Semana UNIPE, así que en breve les paso el enlace por el chat para quienes lo quieran consultar. Y nada, comienzo a contarles un poco lo que hemos pensado para el día de hoy. Nosotros proponemos, y nuestra idea era recorrer a partir de una de las categorías que fuimos construyendo en el proceso de investigación, recorrer algunas palabras, algunos decires de los y las cursantes de la licenciatura en Ciencias Sociales. La categoría con la que queremos trabajar es la de posicionamiento, ¿sí? A nosotros se nos fue organizando a partir de diferentes instancias de trabajo que estaban dentro de la licenciatura, los espacios de intercambio con los y las cursantes, así como también a partir de entrevistas grupales que hicimos específicamente en el marco de la investigación. Se nos fue armando la categoría de posicionamiento como una posible entrada para tratar de
darle forma a las derivas que iba teniendo esta formación dentro de las trayectorias y los recorridos de los y las docentes. Nos gusta pensar esta categoría de posicionamiento en una doble vía, ¿no? Primero, nos aparecía muy claro y muy marcado en los relatos que hacían quienes cursaron la licenciatura, cómo desde su trayectoria, desde sus propios recorridos, se posicionaban frente a la formación, ¿no? Cómo a partir de su lugar en el sistema educativo, si se quiere, desde sus recorridos personales, desde sus coordenadas geográficas, es decir, desde en qué provincias se situaban, cómo eso de una u otra manera delimitaba aquello que les interesaba más de la licenciatura, aquello que les interpelaba y también incluso algunas cuestiones que les incomodaban, ¿no? Y en este primer sentido del posicionamiento nos aparecían categorías muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo, yo soy de historia y en la licenciatura tuve que recorrer tanto materias relacionadas con el campo de la historia y también materias relacionadas con el campo de la geografía, en el que no me sentía para nada cómoda, ¿no? Y hay un proceso de cierta descentración. También una particularidad que aparecía y que fue muy sensible a lo largo de toda la licenciatura es que nosotros dentro de las participantes había claramente un grupo de docentes de la formación docente, ¿sí? Es decir, junto con maestras que estaban enseñando en las escuelas primarias, había también profesoras que estaban abocadas a los centros a los profesorados, ¿no? Y en ese sentido ahí aparecía, en esto que planteaban Patricia y Analía, en ese diálogo colaborativo que se daban en los espacios de trabajo de la licenciatura, aparecían diálogos que de una u otra forma reconstruían ese posicionamiento a partir de la trayectoria y del rol que desempeñaban cada una en sus instituciones, ¿no? También nos aparecieron algunos otros posicionamientos muy interesantes en relación a la investigación, ¿no? Como marcaba Patricia en algún momento, uno de los ejes de estas formaciones, de estas licenciaturas, era proponer un espacio de formación alrededor de investigar de pensar a los y las docentes, de pensarnos como investigadores e investigadoras, ¿no? Y en ese sentido me detuve un momento porque una de las cuestiones y una de las particularidades en ciencias sociales es que los procesos de investigación, los proyectos de investigación de la licenciatura no fueron organizados alrededor de investigar la propia práctica, es decir, no desarrollamos secuencias para ser observadas y luego analizadas desde una perspectiva de investigación, sino que la investigación estuvo relacionada más con el análisis didáctico. Ahora voy a desplegar un poco eso en relación a algunas palabras de las docentes, ¿no? Pero aparecían, cuando trabajamos en las entrevistas grupales, aparecía esta idea de, bueno, yo en mi trayectoria estaba muy lejos de la investigación. De hecho, algunos docentes decían, yo decidí apartarme en algún momento de una licenciatura en mi formación porque tenía demasiada investigación. Y entonces ahora volver a la universidad y a pensar a cursar esta licenciatura fue una oportunidad para reencontrarme con esto de la investigación desde otro lugar, ¿no? Entonces aparecían estos posicionamientos, digamos, tamizando los intereses y las experiencias de quienes cursaban, ¿sí? Y ese sería un primer núcleo en relación al posicionamiento, pero también nos fue apareciendo y resultó útil pensar el posicionamiento no solo con respecto a la trayectoria previa y a cómo les resonaba la formación, sino también a cómo la formación, cómo la licenciatura habilitaba nuevos posicionamientos en los recorridos de los y las docentes, ¿no? Un poco esto que les planteaba en relación a las derivas de la licenciatura en los recorridos de los y las docentes. Entonces, bueno, nada, quería traer algunas palabras de los y las docentes que van a permitir un poco darle carne a esto que estoy planteando, ¿no?
uno de los ejes y uno de los espacios más relevantes dentro de la licenciatura sucedía en las materias propuestas didácticas 1 y 2, ¿no? A lo largo de las diferentes instancias, tanto de sincrónicos como en el aula virtual, se organizaban espacios en los que se hacían análisis en profundidad de secuencias didácticas, ¿no? Y después en las entrevistas encontramos que, bueno, que este había sido uno de los espacios más relevantes para los y las cursantes, ¿no? Dice una colega que se dedica a la formación docente en la provincia de Buenos Aires, ¿no? A mí lo que me faltaba, creo, en la formación para la formación permanente y la formación inicial son los análisis que ustedes nos proponían hacer o ver a estos autores que ya los conocemos, pero desde otras ópticas y entrar a las materias particulares, mostrarnos cómo hacer un análisis didáctico de una propuesta de enseñanza o cómo lo que nos dice este autor nos sirve para tal otra cosa. A mí eso verdaderamente me sirvió, me di cuenta de que era lo que me faltaba. Digo, no es que no sabía qué hacer con eso. Me dio muchísimas pistas para, desde el año pasado, pararme de otra manera en el aula de la formación permanente y en el aula de la formación inicial desde otro lugar, ¿no? Y entonces ahí se reúne en esta intervención algo que contado aquí pareciera limpio de tensiones, pero que fue todo el tiempo una tensión en el aula, ¿no? Y eran las docentes que estaban en la formación docente se encontraban con textos que enseñaban en su práctica cotidiana, pero que puestos en el ejercicio de hacer un análisis didáctico, empezaba a tomar otra forma y requerían volver a leer y en cierto sentido volver a aprender a recorrer ese texto desde otra óptica, ¿no? Y acá una de las si se quiere, una de las palabras clave que nos apareció fue esta idea de desmenuzar, ¿no? Como en el análisis didáctico que se proponía desde la licenciatura, había un desmenuzar, un ir capa a capa del análisis de esas secuencias didácticas y fue como una clave interpretativa muy importante. Por supuesto, cuando nos encontramos que en alguna de las intervenciones del equipo de matemática había aparecido también la palabra desmenuzar, por supuesto descorchamos un champán. Pero la verdad que fue muy interesante cómo ese significante desmenuzar fue central y como que podía recoger muy bien bastantes de las cuestiones que iban pasando dentro de la trayectoria de los y las cursantes, ¿no? Retomo acá otra intervención de una colega, en este caso de La Pampa. Yo traté de marcar justamente las diferencias de procedencia porque es una de las cuestiones más interesantes de estas formaciones, ¿no? Ese diálogo entre colegas de diferentes localidades. Dice esta colega, hay algo que nos unía a todas las que estamos haciendo la licenciatura, el interés de tener herramientas más cercanas para el nivel para el que estábamos formando. Reconocemos que no teníamos esa formación y que ahí había algo de distancia entre la teoría y la práctica. Uno manejaba muy bien la teoría, digamos, la teoría didáctica, pero a la hora de llevarlo a la práctica hay como una distancia y una brecha demasiado grande. Sumado a eso, al corregir las secuencias didácticas en su trabajo diario, es como que ahí ves todas las falencias, porque vos decís, pero si tenemos esta formación, si pasamos por esta materia, si tuvimos estas discusiones, y cuando vemos las secuencias que están presentando nuestras alumnas a nada de recibirse, bueno, en realidad casi que tenemos que empezar la formación de cero, ¿no? Digo, aparecía y se desplegaba en ese ejercicio del análisis didáctico también una posibilidad de interrogar cómo se organizan y cómo está funcionando esa distancia entre lo teórico y lo práctico, ¿no? Digo, este hilo, esta tensión fue también recorriendo el ejercicio del análisis didáctico, ¿no? Voy a avanzar para no extenderme demasiado. Acá traigo una intervención ya no de una colega que trabaja en la formación docente, sino una maestra a nivel primario, en la que plantea cuestiones muy sencillas que para nosotros en realidad son muy relevantes y muy
elocuentes con respecto al sentido de estas licenciaturas, ¿no? Ella dice, a mí particularmente, sistemas, instituciones y aulas, una de las materias que componían la licenciatura, me gustó muchísimo, me sirvió porque incluso lo retomé en una reunión de personal en una escuela donde yo trabajo. Pude sugerir material que tenía que ver con cómo circulan estos hábitos y rutinas institucionalizadas, como los guardapolvos blancos. A mí me sirvió, lo pude llevar a otro contexto, ¿no? Como ese ejercicio digamos, de cursar habilita en los espacios cotidianos de trabajo otro lugar de enunciación para los y las docentes, ¿no? En este caso, con un texto aislado, pero en otros casos nos pasó, por ejemplo, recuerdo otro cursante que a partir de cursar la licenciatura se sintió habilitado, no solo en términos de la titulación, sino en términos de la posibilidad de presentarse a un concurso en la formación docente, es decir, dar el salto a la formación docente, ¿no? Digo, todas cuestiones que suman un poco a ese posicionamiento entendido como una deriva de la licenciatura, ¿no? Y acá traigo otra intervención de una colega que dice que va en el mismo sentido, que luego vamos a expandir un poco hacia su decisión de objeto de investigación, ¿no? Dice, no es lo mismo si lo digo yo, fulanita, que yo vengo con la historia oral de mis ancestros, no tiene validez. Y yo digo, lo leía en el material de las licencias. Perdón, quedó mal transcrito. Entonces dice, no tiene validez si está hablando desde la historia oral, si está argumentando algo en función de su historia oral, pero si lo decía en clave de estoy estudiando una licenciatura en su contexto de trabajo, ahí decía, bueno, no, la gente dice, no, lo leyó en la licenciatura, está estudiando para licenciada, entonces es como que eso le da un cierto estatus a la posibilidad de su enunciación dentro del sistema educativo, ¿no? Ella dice, bueno, la licenciatura me habilita eso y lo pone en relación con las dinámicas de su provincia y después más adelante lo va a retomar en relación a su decisión de objeto de investigación, ¿no? Entonces dice, me acuerdo de esa primera clase cuando nos dicen que vamos a hacer como trabajo final una investigación. Me encantó, porque yo dije, yo quiero ver qué pasa con los pueblos originarios. ¿Por qué desde las capacitaciones de Infot siempre estamos hablando de educación intercultural bilingüe y me pasan materiales de Perú, de México, de Bolivia o de Formosa? Está todo bien, pero acá en Río Negro hay banda de comunidades indígenas que han peleado para sostener la educación intercultural bilingüe. Han ido incluso contra el Ministerio de Educación de la provincia. No puede ser que yo, siendo de mi provincia, no sepa de esto, ¿no? Y entonces, ¿cómo ahí articula su interés personal con este ejercicio de investigación que promovía la licenciatura, ¿no? Y ahí me parecía interesante retomar que en esas decisiones que por cuenta de lo que les planteaba en relación a la especificidad nuestra de no plantear, por lo menos en las primeras cortes, no plantear un ejercicio de investigación alrededor de prácticas en aula, lo que se terminó haciendo y también en relación con el ejercicio del análisis didáctico como centro de la formación, fue que muchos y muchas como investigación decidieron trabajar con análisis de materiales educativos de sus provincias, ¿no? Y ahí en ese sentido, de alguna manera, ese ejercicio de pensar de pensar análisis didáctico sobre esos materiales con esta lógica de capas, con este ir y venir que promovía la licenciatura y en nuestra práctica también en la lectura de los sucesivos avances, de una u otra forma reorganiza y habilita nuevos posicionamientos con respecto a temáticas específicas y obvio en los entornos de cada uno de los y las docentes. Así que bueno, queríamos traer esto, sumar esto a la mesa. No sé quién seguía, quién continuaba. Patri. Abrimos a la conversación, ¿no?
O sea, nos gustaría ahora recibir algún comentario, pregunta, objeción, aporte, lo que ustedes quieran, como para, digamos, saber un poco cómo resuena todo esto en ustedes. Y vemos algunas caras de colegas que han transitado en las licenciaturas. De más está decir que toda esta producción es posible gracias a la generosidad, la intensidad y el compromiso que las y los cursantes tuvieron a lo largo del proceso, ¿no? Como que hay una... Total. Bueno, por eso está bueno verlos acá, porque realmente me parece que hubo, sí, yo creo que la palabra es generosidad, compromiso, y bueno, y la posibilidad de acordar, de objetar, de discutir, bueno, y todo eso formó una masa de ideas que fue con la que trabajamos nosotros, ¿no? Y que nos permitió realmente, nos parece salirnos de una mirada que uno podría pensar medio estereotipada respecto a la formación, que es lo que todo el tiempo tratamos de evitar, tratamos de escuchar lo mejor posible lo que pasaba. Así que bueno, también ustedes están invitados a hablar. Alicia levantó la mano. Hola Alicia, siempre venís vos, ¿eh? Estás muteada, Alicia. Adelante. Desmuteate, estás muteada. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, un aporte de una travesura que hice con una profe de ciencias políticas en el profesorado, donde también está el profesorado de matemática, que nos lleva y nos entusiasmó a arrancar una investigación, que fue dar una clase conjunta, ella conmigo, desde hechos sociales relacionados con todo lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente, y yo traté de estudiar esos temas, digo la verdad, y nos pusimos a hacer todo un trabajo y algunas clases también virtuales, donde no sé si enseñabas, pero intercambiábamos la didáctica de las ciencias sociales y estos usos y abusos de la estadística en los temas que a lo mejor salen en una noticia, en una investigación, y fue muy rico. Dijimos que para el año que viene le vamos a dar tal vez una forma, pero lo pongo como un aporte, que sería cuando a lo mejor 2 docentes o 2 profesores, nosotros lo hicimos en el profesorado porque pensamos que se pide mucha interrelación, pero no vivencian en el profesorado, entre carreras y con profesores del profesorado, cómo esas parejas pedagógicas pueden, con la didáctica de su disciplina, colaborar para hacer estos encuentros. Lo hicimos sobre un tema, pero de un rico trabajo de los alumnos y se entusiasmaron en aprender estadística. Bueno, como un aporte. Gracias, Alicia. Ahí, dale, Carla, contestamos un minutito. Valeria está preguntando para qué grado era pensada la actividad que puso el grupo de matemáticas, que las maestras habían planificado. Era para sexto, ¿no, chicos? Sí, para sexto. Sí, para sexto grado. O sea, las maestras habían pensado una actividad para sexto grado que apuntara a el despliegue de lo deductivo, digamos, y a detener un poco lo empírico. Ese era el núcleo de lo que buscaba. Carla. Me encantó, primero que nada, felicitarlos por el espacio de investigación, de integración de áreas diferentes. Me parece que eso enriquece la visión del trabajo en la colaboración en los espacios de formación como de segunda línea, como estos maestros y que ya son docentes y que van a hacer la licenciatura, no es una formación inicial. Y yo quería preguntarles,
cómo llegaron a construir, cómo estaban ustedes seguros como formadores de que estaban construyendo esos acuerdos con los cursantes para lograr después de eso, o sea, qué discusiones se fueron dando, cómo se fueron dando con los cursantes esas discusiones posibles para esos cambios de posicionamiento y que no quedara solamente como para cumplir con la tarea específica, ¿se entiende? La ruptura de ese contrato que se estaba dando ahí, que me parece que capaz que tras bambalinas hay algunas cuestiones bien ricas. Esa es la pregunta. No sé si ¿Alguien del equipo de los equipos que quiera comentar esto? Bueno, si quieren retomo yo algo en relación a cómo se fueron armando esos acuerdos. Creo que el equipo de matemática hablaba de un texto, del trabajo de 11 versiones que se fueron realizando. Cuando uno dice 11 versiones de un trabajo, dice, bueno, ¿cómo es posible? Bueno, nosotros en sociales más, no sé si llegamos a 11, no sé si tanto, pero sí hubo un ejercicio como muy progresivo de sucesivas entregas en las que hubo que trabajar muchísimo con esta idea de, bueno, el texto es algo que se va a ir puliendo y se va a ir organizando a lo largo de los diferentes talleres de investigación. Eran 3 talleres en la formación y fue algo bastante intenso de trabajar, ¿no? Como desmontar la idea del comentario, es una calificación y estamos tratando de construir el mejor texto posible con lo que cada uno y cada una puede aportar, y ese fue un trabajo bastante intenso, pero que a la postre retomaban bastante en estas entrevistas, ¿no? La idea de poder construir ese texto progresivamente y con las intervenciones de los y las docentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ahí se jugó mucho en el ejercicio de escribir, reescribir, comentar, recibir el comentario. Creo que ahí se jugó mucho de ese posicionamiento con respecto a la investigación, ¿no? A la posición de investigadores, investigadoras. Patricia, ibas a decir algo. Patricia García iba a hablar, ¿no? Dale, Patricia. No sé si, capaz que si te entendí, Carla, hablas de las transformaciones, de cómo se fueron... Exactamente, cómo se fueron dando esas transformaciones sí, para lograr esos cambios de posición, porque puede quedar en algún momento esas discusiones como en lugares más asimétricos que de construcción, de corrimiento del otro. Ah, claro, totalmente. Digamos que ahí hay otra tensión, ¿no? Que es la de hay una tensión entre la enseñanza, digamos, y la colaboración, que eso también es bastante difícil, pero, digamos, respecto a las transformaciones, también es un proceso que se va dando y también se va dando desde el inicio de la carrera, porque el TFI es algo que viene como última instancia. Una de las cosas que nos sorprendió muchísimo fue que ellos, digamos, para muchos la idea de constructivismo supone la no intervención del maestro, o como que intervenir no está bueno, porque puede obturar el proceso constructivo de los pibes. Entonces, si sos constructivista, mejor si lo hacen todos solos. Un poco ellas expresaban algo así, pero en el desarrollo del trabajo del TFI, ellas dicen en un momento, ellas se encuentran con la necesidad de intervenir para llegar a que los chicos puedan argumentar, los chicos del nivel implicado, digamos, de primaria. Como que hay procesos que se van dando esas transformaciones se fueron dando en el proceso. Por supuesto que hubo un sostenimiento siempre de los formadores insistiendo, pero como que hay un momento en el que aparece la necesidad. En este caso de la intervención estoy hablando. Yo creo que
hay algo que tiene que ver con el tiempo, el reconocimiento y la confianza. Digamos, hay que construir una relación de confianza, y no es de un día. Este mismo grupo, yo me acordaba cuando los chicos iban relatando toda la reflexión que fueron haciendo y cómo fueron transformando la mirada de las clases, ¿no? O sea, a partir del análisis, eso que ya había sucedido va cambiando de relato, ¿no? Y digamos, se van viendo otras cosas. Ellos contaron que sobre un mismo episodio decían una cosa y después transformaron eso, pero hay algo del orden del reconocimiento de las ideas que juega bastante fuerte, ¿no? Yo lo que quería recuperar es que en un trabajo de aula anterior, este mismo grupo, que había propuesto algo, había hecho una anticipación de lo que iba a pasar en clase que no pasó. Sin embargo, en lugar de tomar eso como asunto de análisis, lo tomaron como un resultado malo, porque no había sucedido, o sea, ellas tenían como una posición de que si habían anticipado algo, ese algo tenía que suceder, y si no sucedía es porque algo había estado mal, digamos. Y ahí, digamos, ¿no? El discutir justamente eso con ellas. El no interpretar como algo malo, porque anticipar no es adivinar, sin embargo, hay una idea bastante prescriptiva que circula y bastante determinística de que la situación va a determinar la escena, y entonces si yo anticipo que va a pasar esto y no pasa, es porque algo está mal. Digamos, y justamente, ¿no? Es ahí el que se juegue ese carácter conjetural, ¿no? O sea, uno se basa en una cantidad de supuestos y después tiene que analizar por qué eso no funcionó, pero alejado de las categorías bien o mal, funcionó, no funcionó, anticipé, no anticipé, digamos, ¿no? Entonces, la revisión de esa misma posición por parte de ellos también contribuyó, digamos, ¿no es cierto?, a el hecho de que ellos quisieron corregir, incluso quisieron forzar las intervenciones en clase para que ocurriera lo que habían anticipado, y después reconocieron que habían forzado, digamos, ¿no?, y es el mismo grupo, digamos, ¿no?, o sea, cómo se ven posicionamientos distintos respecto del trabajo, pero desde una perspectiva de los formadores que trató de correr el juicio y la evaluación, ¿no? La evaluación juiciosa, digamos, ¿no? De está bien, está mal, se acerca, es correcto, no es correcto, la perspectiva más asertórica, ¿no? Del discurso didáctico. Eso era un posicionamiento inicial nuestro, porque venimos así revisándolo hace rato, y aparentemente, digamos, por las devoluciones que tuvimos, logramos un poco esa frecuencia, ese diálogo. Bueno, las cosas no pasaron. Acá hay un material de análisis, tanto si pasaron como si no pasaron. Y digamos, si de las dos situaciones, por supuesto, uno espera que si hace una anticipación la cosa funcione porque hay una enseñanza detrás. Pero acá un poco eso se puso en suspenso para tratar de centrarse en el análisis, ¿no? Y eso que, digamos, que después que en el desarrollo del tiempo se fue constatando esa confianza y que no estoy corrigiendo si esto en relación a una tabla de valores externas, parece que esto fue bastante importante, ¿no? Ahora, vos hiciste una pregunta antes, cuando formulaste la pregunta, que yo me la quedé pensando, que es, ¿cómo estaban seguros? No estábamos seguros. Ok, sí, claro, por eso, por eso de la negociación, es decir, ¿cuál es el último, digamos, tópico para llegar a decir, bueno, esto es decir, en ese proceso es lo mejor que se pudo dar, y obviamente que seguridad no hay, pero creo que en algún momento en la presentación hablaron algo
de eso de lograrlo mejor en cuanto a los análisis que se venían dando y que no tomaran las correcciones como una valoración externa, ¿no? Como ustedes muy bien lo expresaron, sino que fuera algo. Y eso que vos planteás, Patricia, me parece bien interesante, eso de tiempo y confianza, porque entonces en lo que estoy entendiendo es que durante los 2 años de la cursada, las formas también de accionar en los diferentes seminarios tienen que ver con esto después para llegar a ese TFI con ciertas herramientas que son coherentes adentro de la licenciatura, ¿no? Sí, en un punto, en relación a las dos cosas que se hablaron, yo pensaba en 2 asuntos. Uno, en el valor que tiene mostrar las cartas. O sea, me parece que en el estilo digamos, de interacción que se pudo ir generando, tuvimos el cuidado de no, creo que no nos sentaba bien. La cosa es que nosotros somos poseedores de una alquimia de los especialistas y que te la vamos a ir mostrando. Acá era un esfuerzo por mostrar la trastienda, por explicitar cuando hacíamos el análisis didáctico de algo, cuando nos metíamos con un material, tratar de entender los supuestos, entender que lo que está allí supone unas tomas de decisiones en las cuales intervienen muchos asuntos, y que de todo lo que está allí puede estar plasmado en un material didáctico que estamos analizando. Hay algo que es central, que es que nadie se salga de sus zapatos, ¿sí? Como que, bueno, obviamente el diálogo entre nosotros y con los colegas supone descentraciones, ¿sí? Supone descentraciones, no solamente por parte de los colegas, sino por parte nuestra. Hay algo que tiene que ver con la posición que fue conformándose, que tratamos de construir, que tiene que ver con la idea de la descentración. Fue una mutua descentración. Ni nosotros tanta confianza a las ideas que estábamos manejando. Vuelvo vuelvo a la idea de que la didáctica es un asunto conjetural, no es una receta, pero también la verificación una y otra vez de que en el modo de comunicar o en el modo en que uno es capaz de enunciar a lo largo de la carrera profesional las ideas, es posible que las cosas tomen la forma de recetas, por más que uno, no de infalibilidad, de receta. Bueno, porque la pregunta de cómo se construye un marco didáctico que ayude a pensar, pero que no atropelle, bueno, ese es un tema en la enunciación, en la escritura, en la posición de trabajo en relación con las clases. Entonces, por un lado está esto, me parece, mostrar las cartas, y por otro lado, el proceso que acá ya se mencionó, que bueno, en muchos casos, las chicas lo mencionaban en relación a la idea de la intervención. A nosotros nos pasaba con otras cuestiones, por ejemplo, el día de trabajar con las ideas previas de los chicos, ¿no? Que también se tiende a leer como una metodología. Primero escuchamos las ideas previas, digamos, o tal cosa es con tal secuencia es constructivista. Y esos asuntos, esas palabras, obturan como etiquetas que se sobreimprimen a la posibilidad de meterse en un análisis, ¿no? Y ahí me parece que también es la cuestión de confianza, que nos banquemos mutuamente, que yo te pare y te diga, pero ¿por qué decís que esto es constructivista? Que te la banques, que nos soportemos mutuamente, cuando también alguien me diga, pero no, esto que vos decís, yo no lo veo, no es así, a nosotros no nos pasa. Digo, me parece esta cuestión alguien habló de la palabra negociación. Yo creo que es saludable la posibilidad de cada uno de los que están ahí, por eso también hablé de generosidad del grupo en su totalidad, de descentrarse, ¿no? De dejar pasar lo otro, de dejarse penetrar por otras cosas, mutuamente. Claro.
En ese pequeño episodio que contó Vane cuando las alumnas, las cursantes de este grupo, maestras, ella les insistía en anticipar, y dicen, bueno, basta, no podemos ir al aula para ver qué pasa. Ahí también hay una posición que pasa a ser una posición productora. Pero en ese mismo movimiento, ir al aula a ver qué pasa, es ir al aula a hacerse preguntas, que no es la manera histórica de ir al aula, ir a enseñar, y en todo caso a preguntarle a los chicos, no a hacerme yo preguntas. Entonces, ahí también, ¿no? O sea, se abre una interrogación, o sea, eso hace al cambio de posición, ¿no? Cuando ellas dicen, me formé como investigadora porque el aula es un ámbito donde me formulo preguntas y encuentro material para poder después elaborar alguna respuesta a esas preguntas. Y eso es un cambio de posición. Acá Vale levantó la mano. Dale, Vale. Sí, esto que decías también me lleva a pensar el hecho de que las maestras acá, las seniors, decían, bueno, basta, llevemos al aula y a ver qué pasa, y ahí toman una posición de investigación. Desde este lado, como formadora y profe, digamos, de la licenciatura y acompañando estos talleres también, en mi caso de secundaria, también está, ¿no?, nuestro aprendizaje ahí de bancárnosla, de soltar y de aprender de esa situación. A mí lo que me pasa a veces es, por ahí esto que hablamos de la confianza, es que a veces pensamos que la construcción de confianza es, nosotros tenemos que laburar como formadores, laburar para que las maestras, los maestros, los profes empiecen a establecer un vínculo de confianza, y acá se juega en este movimiento parado desde el lugar de formación, es también una construcción de confianza de, ok, vamos al aula con esto que tenemos, y también nuestra posición investigadora de veamos qué traen. A mí, debo asumir, y creo que tal vez lo compartimos entre varios y varias, me da julepe eso, muchas veces soltar y decir, bueno, vamos al aula, es como que decir, bueno, hasta acá vamos y veamos, y yo a veces lo que me pasa es, con aquello que viene, me da julepe de no saber qué hacer. Sin embargo, si las cartas están jugadas, como decía Analía, creo que estamos todos en la misma de alguna forma, ¿no? No estamos todos en la misma, porque esa es la riqueza también. Nada, es una reflexión, que tanto el término de confianza como el término de basta, vayamos al aula, se juega de los dos lados también el proceso de investigador. Me resonaba por ese lado, quería compartirlo. Sí, y confiar en que hay otros elementos, aunque la situación tenga, la situación didáctica que llevan tenga hilos sueltos, ¿no? O sea, cosas que no están terminadas de explicitar o no se ven muy claras, también confiar en la intención didáctica de las maestras que van al aula. Digo, aunque la situación no esté pipicucú, digamos, ¿no? Van con una intención, con una responsabilidad, con unas ganas, y bueno, y van a aprender de eso que no pasó como pensaron que iba a pasar, ¿no? Y no es que va a ocurrir un desastre con los niños, porque eso también, digamos, ¿no? Que hay otros elementos que están asegurando un bienestar de los niños en sala de clase, aunque la situación no sea. Me parece que ahí también hay algo, cuando vos decís soltar, hay a veces una expectativa de control de que el aula suceda de la mejor manera posible, según uno cree. Habría que ver si es de la mejor manera posible. Porque, digamos, ahí están en tensión, ya que nombramos las tensiones,
una expectativa de lo que uno piensa que es la mejor situación posible, pero que si no es lo que piensa la maestra, seguro que no va a ser la mejor situación posible. No, o sea, hay algo que es lo que es propio para sostener adentro del aula, porque hay que sostener la acción, ¿no? Adentro del aula. Y esa acción tiene que ser propia. Es decir, me parece que también ahí hay algo que nosotros tenemos que entender, ¿no? De la acción de los maestros y las maestras. Y además estaba pensando que acá hay un tema de tiempo, de temporalidad. Piensa que nosotros estábamos hablando de algo que sucedió en 2 años y medio. A ver, quiero decir, el que estuvo, el que se comprometió, también le pasa algo en su laburo cotidiano, que por lo menos por lo que nosotros pudimos entender de lo que la gente dice y cuenta, no era la actitud de tirar la toalla, digamos, porque digo, también tampoco vamos a plantear una situación idealizada de lo que pasa en las aulas, digamos. Ahí hubo algo también de este amarre de estar 2 años y medio trabajando con otros colegas, que seguramente ayudó a renovar la posición de trabajo, digo, porque también, digamos, porque quizás el que no estaba muy de acuerdo con eso terminó bajándose porque no era lo que esperaba, porque no era lo que, bueno, fenómeno. Trabajamos con el 30% de la gente que no tenía ganas de tirar la toalla, bárbaro, espectacular. Sin embargo, digamos, en relación a esta cuestión del tiempo, es verdad, por un lado es verdad que estos procesos se pueden dar, la insistencia, la recurrencia, etcétera, porque nos encontramos muchas veces. De todas maneras, bueno, habría que ver si se puede pretender este tipo de procesos en escalas más grandes. Piensen que nosotros trabajamos con 50 alumnos, seguramente matemáticas, pero en algún momento 70, un poco más, bueno, pero ese es el rango. Por supuesto, si uno después piensa en las capacitaciones a gran escala, esto habría que repensarlo, pero sin embargo, hay algo de lo que nosotros fuimos aprendiendo que me parece que sí puede estar jugando en el modo que nosotros pensamos, por lo menos la construcción de un rol nuestro como formadores. Después la escala dirá, ¿no? La escala, el contexto, los equipos, las intencionalidades políticas de la formación, etcétera, etcétera, dirán cuánto esto es posible o lo que fuera, pero digamos, la escala temporal es un elemento importante, pero nos parece que lo que se puede pensar o que hemos podido pensar en la investigación a partir de esta experiencia echa luz sobre unas cuestiones que pueden, no voy a usar la palabra generalizarse, pero bueno, servir para mirar otros formatos de capacitación, ¿no? Patri, yo no sé si queda algo por agregar. Fuimos planteando un poco, ¿no? Sí, Creo que conclusiones. Yo creo que a mí me quedó resonando de las intervenciones, de las transcripciones de las maestras que trajo Jaime, como en muchos casos, creo que en uno de ellos pasó, pero a nosotros también nos pasó, que no era completamente nuevo lo que se ponía sobre la mesa, sin embargo se ponía de otra manera, y ahí hay un reconocimiento y un aprendizaje. O sea, esto porque a nosotros también, yo nunca desmenucé tanto, y no es que no analizaba, ¿no? O sea, como que hay algo de la invitación a la idea propia, ¿no? Que es muy, como decía una también de las transcripciones, hay algo que no sabíamos. En esto que sabíamos que no es resolución de problemas, bueno, todo el discurso más difundido del trabajo en didáctica de la matemática, sino hay algo que yo tengo que poner, punto. Que es propio y que me da alegría encontrarme con eso, porque otro tema
de que para nosotros fue también muy impactante y compartido en los dos grupos, casi en los mismos términos, estaban contentas y contentos, ¿no? Estaban contentas y contentos con esta formación, ¿no? Sentían que algo les había pasado diferente. En el grupo que quedó, como dice Analía, por supuesto, ¿no? Hubo muchos que no quedaron. No sé si alguien quiere decir algo más. Estás muteada, Anita. Florencia. Sí, yo había levantado la mano. Hola a todos, a todas. Bueno, primero felicitar a los chicos, a los colegas. Gracias. Yo me voy con más preguntas que otra cosa. Y bueno, me es muy difícil no relacionar esto con la formación docente, ¿no? Me quedo pensando y me quedo preguntando con qué todo esto podemos seguir repensando desde la formación docente inicial. Sobre todo en esto de la importancia de la construcción de esta mirada analítica, este cambio de posición, ¿no? Dijeron en varias oportunidades esto de, bueno, es necesario intervenir la experiencia. No sé si fue Guado Martín que en un momento dijeron, es necesario intervenir la experiencia. Entonces me lleva a seguir pensando sobre esta relación entre la teoría y la práctica, ¿no? Que a veces desde la formación docente inicial está tan escindida. Y bueno, cómo ayudar también a estos futuros formadores que todavía no tienen esa experiencia desde la práctica, que es algo con lo que yo me encuentro a veces en una emboscada, ¿no? Porque uno le dice, bueno, anticipemos, hay que anticipar en la residencia sobre todo, bueno, anticipemos, el pibe no puede anticipar, uno sabe lo que, y cómo esto que decía Analía, ¿no? De lo conjetural, termina obstaculizando, eso me hizo como un clic, ¿no? Cuánto uno como formador genera esas conjeturas sin darse cuenta, ¿no? Entonces me llevo esto para seguir repensando mi práctica, ¿no? Sobre todo en las residencias, ¿no? Que uno le dice a los estudiantes, bueno, a ver, ¿qué? Claro, uno que por ahí no lee, siempre es difícil, ¿no? Pero digo, uno que ya por ahí está dando clase, que dio clase, que sabe más o menos lo que el pibe puede decir, ¿qué es esto que decía Patricia? Después no te dice eso, te dice otra cosa, pero los residentes sienten que te tienen que decir eso. Y si eso no sale, se fuerza, porque la profesora que me está viniendo a observar está esperando que esa situación suceda. Y si no sucede, desapruebo la práctica, por ejemplo, ¿no? Es algo que se arma. O al menos que yo veo que se va armando, que bueno, ahí también se juega lo evaluativo, que quizás en ejercicio no está. Otra de las cosas también que me quedo pensando en esto desde la formación docente inicial, también nos queda por fuera a veces el contexto, ¿no? Lo institucional, que también genera ahí tensiones. Bueno, uno también se mueve dentro de una determinada institución, con determinadas normas, con determinadas reglas, incluso implícitas, que bueno, va aprendiendo también de eso y va moldándose, porque uno no puede hacer, ¿no? Como cualquier cosa. Y bueno, no quiero abrir a debate con esto por ahí, pero bueno, estoy súper atravesada con el tema del cambio de plan, entonces también me quedo pensando en cómo, y sí, es importante, digo, de llamarse enseñanza de la matemática a pasar a ser matemática y su enseñanza, y bueno, los contenidos uno los lee y son absolutamente conceptuales, entonces digo, ¿cómo ir ahora remando un dulce de leche? Porque es muy interesante todo lo que abrieron hoy, todo lo que mostraron hoy, todo el análisis que hicieron, por ejemplo, bueno, de ese pequeño episodio en matemática, donde, bueno, acá se despertó mi hijo, así que estoy ahora interrumpida. Donde, bueno, nada, cómo llegar a eso, ¿no? A ese análisis y a la importancia de ese análisis, porque dar clase no es solamente dar un contenido o explicar un contenido, que eso también es conjetural, me parece, en la formación docente inicial, ¿no? Bueno, ¿qué es enseñar? Los chicos que están en la formación docente inicial, enseñar es explicar. Bueno, voy a explicarles. Yo tengo que ir a enseñar, es dar el tema. Entonces, bueno, ahí hay muchas cosas para desarmar que me las llevo para seguir pensando, y bueno, por eso agradezco muchísimo estos espacios, y bueno, a todos. Gracias. Gracias a vos, Florencia, por tu participación. Mirta, Ereniu. Bueno, buenas tardes a todos. Yo estoy participando ya, creo que finalizando la licenciatura en Ciencias Sociales, y escucho, que es un placer escuchar
la ponencia de los compañeros sobre matemática y a los profes. Yo en realidad agradecer, ¿sí? Porque la posibilidad que nos dieron durante todo el cursado de la carrera es sumamente importante para nosotros que estamos en el ámbito educativo, porque esto de interpelar permanentemente, sobre todo en nuestra formación como docentes, que ya la hemos recibido en otra época, con otra estructura, con otros autores, con otra mirada, hacen de que uno pueda preguntarse y cuestionarse sobre lo que hace a diario, la práctica, más allá de la didáctica, teniendo en cuenta que los estudiantes de hoy, que tenemos hoy, no son los que fueron hace unos cuantos años atrás. Entonces hay que continuamente renovarse, continuamente cambiar la mirada, ¿sí? Para poder dar frutos. Y un poco es como decían los profes, que la intencionalidad tal vez de la licenciatura en un primer momento no fue la que hoy se está viendo, la que hoy tienen estos resultados, que no se planteó tener un docente investigador, ¿sí? Y pararse como un sujeto intelectual, que en realidad uno lo que quiere es tener más aporte para poder dar respuestas a las necesidades de las escuelas y de las aulas. Pero bueno, bienvenido sea que yo he podido después de tantos años tener una mirada analítica y sobre todo colaborativa, y uno lo puede trasladar al ámbito escolar, o sea, con los equipos docentes, y poder sentarnos y decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? O qué estamos haciendo, o por qué por ahí el resultado de lo que uno quiere llevar a la práctica no es el que uno desea o espera. Entonces, esa mirada tiene que ver con esto, con la formación que ustedes nos ofrecen. Así que bueno, simplemente eso, agradecerles, y bueno, y seguir en esto, que de eso se trata educar, ¿sí? De eso se trata. Todo el tiempo estamos en esto de formarnos, y bueno, sobre todo cuando ya salimos de los institutos de formación, que por ahí la oferta no es tan amplia como cuando estamos adentro, uno no está actualizado, no hay cosas que nos puedan ofrecer para poder trabajar en los ámbitos educativos. Así que bueno, para todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias, Mirta. Si alguien quiere decir algo más. Bueno, se generó bastante conversación, ¿no? No sé si cerramos acá entonces. Sí, sí. ¿Me parece? Muchas gracias por haber venido, por haber participado, por haber aportado, por haber levantado la mano. Y bueno, seguimos. Bueno. Los problemas que enfrentamos siguen siendo problemas. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.